Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite dialogar, que nos permite encontrarnos, que nos permite escucharnos, leernos, desde la diversidad de pensamientos, desde la diversidad de saberes, desde la diversidad de posiciones, desde esa riqueza que nos da justamente la diversidad. Que cada vez que hablemos y cada vez que nos encontremos sea una celebración a la diversidad, una celebración a la diferencia. Porque justamente la diferencia y la diversidad lo que nos permite encontrar matices, lo que nos permite encontrar lugares, posiciones, puntos de vista, que muchas veces uno no las logra ver, porque las experiencias de vida de cada quien y los conocimientos de cada quien y la trayectoria de cada quien es diferente. Y por lo tanto, la forma de interpretar la realidad es diferente, porque interpretamos la realidad de acuerdo a esos lentes que nos ponemos. Esos lentes que los vamos construyendo con las experiencias de vida que vamos teniendo. Y nadie tiene experiencias de vida totalmente iguales. Siempre tenemos experiencias de vida diferentes. Y por lo tanto, nos ponemos lentes diferentes para ver la realidad. Por lo tanto, interpretamos la realidad de manera diferente. Pero ese interpretar la realidad de manera diferente, lo que nos permite es que entre todos y todas, cuando vamos dialogando, vamos entendiendo cuáles son los lentes del otro y de la otra, cuáles son las razones por las cuales interpretamos esa realidad de manera diferente. Y podemos entender también entonces cuáles son esas diferencias, pero cómo esas diferencias nos pueden acercar. Entender que las experiencias de vida del otro y de la otra, al final de cuentas, complementan las experiencias de vida que yo tengo. Y por lo tanto, las interpretaciones de la realidad del otro y de la otra me pueden ayudar a complementar las interpretaciones de la realidad que yo tengo. Y así, juntos y juntas, compartiendo la diversidad de experiencias y compartiendo la diversidad de interpretaciones, podemos ir construyendo, cada quien aportando su ladrillito en esta casa común que queremos construir. Una casa común de un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo más solidario. Porque eso es lo que buscamos, al final de cuentas. Un mundo que nos permita reír, un mundo que nos permita comer, un mundo que nos permita cantar, que nos permita bailar. Un saludo a los amigos, amigas que están comentando por las redes sociales. Ahí leemos siempre los comentarios. Un saludo hasta Canadá, que siempre nos están comentando que nos ven por allá. Un gran abrazo también a quienes han estado retomando sus labores luego de las pausas que hubo por Semana Santa, o también para quienes no tuvieron esa pausa. También es importante, ¿no?, cómo vamos retomando esta nueva semana. Particularmente un saludo a los compañeros y a las compañeras allá en Chalatenango, que estos días anduvimos por allá, ¿no?, en las históricas tierras de Chalate. Y quisiera compartir antes, ¿no?, un poco una reflexión que escuchaba allá en Chalatenango,
¿no? En el marco de Semana Santa, ¿no? Como estábamos en estos días, donde esto tienen una carga religiosa muy fuerte, ¿no? Todo lo que se conmemora alrededor de la Semana Santa. Y en una de esas reflexiones escuchaba cómo se hacía, ¿no?, este contexto, ¿no?, de cómo Jesús en la tradición cristiana ha sido presentado a Poncio Pilato y cómo el viernes, porque fue en el marco de la conmemoración, ¿no?, del viernes, como decía, se presentó a Jesús como un inocente y a otro acusado también. Y cómo al final de cuentas Poncio Pilato, que representaba el poder político en ese momento, termina lavándose las manos y acusando a un inocente, ¿no?, o condenando más bien a un inocente. Y se hacía la comparación, se hacía el símil de cómo los tribunales actuales están llenos de inocentes, cómo cada vez más se está viendo que dentro de los sistemas de justicia se llevan a inocentes, mientras los culpables están libres y están en las calles y están o siguen cometiendo sus fechorías. Y esa reflexión que se hacía ese día, pues me hacía pensar también, no solo en el momento actual, sino en toda la historia del Salvador. Y es que tenemos una historia, la historia del país, es una historia llena de mucho dolor. Es una historia llena también de mucha impunidad. Una historia donde han sido inocentes quienes con su vida han venido pagando. Y los culpables siguen en las calles. La historia del Salvador, desde sus orígenes como república, está marcada de víctimas y de victimarios, de impunidad, de tribunales llenos de inocentes, de culpables en las calles, sin justicia que los alcance. Tenemos 1832, allá con los nonualcos, con Anastasio Aquino, una masacre indígena, ¿verdad?, del levantamiento en lo que ahora conocemos territorio de La Paz. Los culpables nunca han sido señalados judicialmente, nunca fueron acusados judicialmente, simplemente quedó registrado como un hecho en la historia. 1880, bueno, desde los 1850, los 1880, cómo se vino despojando de tierras a las comunidades en el país. Comunidades que luego tienen que seguir siendo desplazadas, comunidades que vivían en la montaña que fueron desplazadas para el cultivo del café y que tuvieron que entonces tomarse tierras bajas. Víctimas del despojo de las tierras comunitarias, de las tierras ejidales, de las tierras comunes, para el usufructo de unos pocos que fueron quienes han acumulado esas tierras. Procesos de despojo que no solo han quedado en impunidad, sino que aún todavía, ahora, ese proceso de acumulación de la tierra en pocas manos está dejando muchas riquezas, también para muy pocos. Y ya no solo le despoja de las tierras a las comunidades, sino que además le despoja del agua, del acceso a los bosques, del acceso al aire puro. Ahí vemos cómo se ponen centros comerciales, residenciales de lujo,
al amparo de pequeños grupos de poder. Grupos de poder de antes, de los de siempre, pero grupos de poder también nuevos. Ahí vemos cómo toda la parte del Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, está siendo talada y está siendo llevada con proyectos, con empresas relacionadas a funcionarios del actual gobierno. El caso de Calamandra, por ejemplo, y todo lo que se está planteando hacer para la cordillera del Bálsamo, donde se va a quitar toda la cobertura vegetal para crear urbanización, paneles solares, cuando se tienen allá en la costa grandes planicies llenas de sol, pero no, los intereses económicos de pocos hacen que se tale la cordillera del Bálsamo, un pulmón natural del país, para dedicarlo al lucro de pocos. Víctimas y victimarios, y un sistema lleno de impunidad. El siglo XX estuvo lleno de eso para El Salvador. 1932, la masacre indígena, aquí en Izalco, Sonsonate, y la persecución que también eso acarreó por el entonces general Maximiliano Hernández Martínez, a quien Roque Dalton le dedicó un poema, muy pocas líneas, pero con un enorme peso. Decían que fue un buen presidente, o dicen que fue un buen presidente, porque le dio casas baratas a los salvadoreños que quedaron. Las palabras que Roque Dalton le dedicó a Maximiliano Hernández Martínez, ¿no? En medio de, o como una forma de reflejar cómo hay aún ahora cierta añoranza a esos tiempos del general Martínez. Pero cuando lo que vamos a ver detrás es una historia de masacre, es una historia de dolor, cuando lo que dejó, o la trayectoria que realmente dejó marcada en el país, es una cultura de violencia totalmente implantada, a la que aún ahora no somos capaces de despegarnos. Dictaduras militares que se sucedieron después también, que no terminaron solo con Hernández Martínez, sino que se sucedieron durante la mayor parte del siglo XX, generando represión, generando persecución, generando terrorismo de Estado. La persecución del Estado hacia la población civil, aduciendo cualquier razón, eso es terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado fue lo que hizo el Estado salvadoreño en el Mozote. Terrorismo de Estado fue lo que hizo el Estado salvadoreño el 25 de julio de 1975, el 30 de julio de 1975. Terrorismo de Estado ha sido toda esa persecución y el acoso que el Estado en ese momento bajo las dictaduras militares realizó contra la población. Por pensar diferente, por leer cosas críticas al gobierno en ese momento. Persecución y acoso a la disidencia. Aduciendo en ese momento la persecución contra el comunismo. Y bajo esa bandera de la persecución del comunismo y de los terroristas comunistas, el Estado generó terrorismo contra población civil. La historia de El Salvador en el siglo XX. Llegamos a un periodo de guerra, de conflicto armado abiertamente. De nuevo, víctimas y victimarios. Historias llenas de dolor, de población civil,
que perdió familias, que perdió sus hogares, que perdió sus dinámicas. Familias que tuvieron que romperse debido al conflicto. Hijos, hijas que no tienen o que no lograron encontrar, o aún ahora no logran encontrar a sus padres, a sus abuelos, a sus familias. Personas que tuvieron que salir del país huyendo en ese momento del conflicto armado. De nuevo, una historia que cíclicamente la estamos repitiendo. Se firman los acuerdos de paz, 1992. En teoría, el Estado tenía entonces mayores capacidades para atender las poblaciones de la sociedad. Porque no estaba teniendo una guerra, no estaba intentando controlar una guerra. Tenía todas las puertas abiertas para generar esas dinámicas con la población. Llegamos a 1992, se firman los acuerdos de paz. El Estado tiene entonces puertas abiertas. Pero la misma violencia sistémica y estructural se vuelve a repetir. Un Estado ausente para las mayorías. Un Estado que solo se hace presente en su cara más represiva, excluyente. Y esa dinámica de un Estado ausente para los derechos, pero presente para la represión, siguió reproduciendo esas dinámicas de exclusión y esas dinámicas de rompimiento del tejido social, que consecuentemente llevan a un proceso. No podemos esperar familias sanas, niños, niñas sanos, cuando tenemos un sistema que nos está rompiendo como sociedad. Y del conflicto, de la violencia por el conflicto civil, venimos a la violencia por la conflictividad social, con todo el tema de las pandillas, que no es un tema nuevo. Desde los 90s en El Salvador se ha venido estructurando el tema de las pandillas, y en la región, y en Estados Unidos también, porque tampoco hay que quitarle su parte de responsabilidad a los Estados Unidos en todo este tema. ¿Y qué fue lo que se hizo? Planes mano duras, planes mano super mano dura, plano mano dura, hoy sí, así, para imprimir en final, en serie. Solo vamos de persecución de un sistema que te excluye a un sistema que te persigue. Y esa misma dinámica se siguió repitiendo. Los gobiernos del FMLN luego sacaron a los militares a la calle cuando todo el mundo le decía que no. Y ahora esos militares que el FMLN sacó a la calle están siendo instrumentalizados por el gobierno de turno, generando de nuevo persecución contra población civil. Estamos en medio de un régimen de excepción. ¿Cuántos inocentes están ahora engrosando los números que se publican en redes sociales? Con tal de llegar, de publicar números grandes de capturas. ¿A cuántos inocentes se están llevando a los tribunales? ¿A cuántos inocentes se están llevando a las cárceles de este país, a las prisiones de este país? Esas dinámicas están generando nuevamente círculos viciosos. Porque ahí se está generando nuevamente rencor. ¿Cuántas de estas juventudes que ahora se han capturado inocentes van a crear este rencor
o familias que han quedado rotas por este régimen de excepción, que no está generando persecución real. Porque si ya se tenían investigaciones o indicios para las capturas, no se necesitaba un régimen de excepción para hacer esas capturas. Se necesita un régimen de excepción para hacer capturas de quienes no se tienen indicios. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Por eso, las palabras que decían en esa procesión ese viernes me hicieron reflexionar tanto. El poder político de ese momento, representado por Poncio Pilato, lavándose las manos del inocente que fue condenado, mientras quienes hacen el mal andaban libres por las calles. El que nada debe, nada teme, se ha estado diciendo mucho en estos días. Pero aquí hemos estado viendo como muchos y muchas que nada deben, están pagando. Y hace que ahora quienes nada deben también deban de temer. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes.